Dios tiene algo importante, maravilloso y diferente para su vida y para mi vida. Entonces vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos de todo aquel que lo hace. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, agradecidos, Padre maravilloso, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, al enviar a tu Hijo, al Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, para venir a morir en una cruz, ser sepultado, resucitar y hoy estar allí al lado tuyo intercediendo por todos y a cada uno de ellos, de los que hemos creído en ti, en el sacrificio, Señor. Te damos gracias también porque tenemos la oportunidad, Dios, una oportunidad maravillosa de ser parte de ese cuerpo, el cual, la iglesia, la cual tú, Señor, estás limpiando, estás santificando para presentártela a tu Hijo. Te damos gracias por esa obra. Te damos gracias, Señor, por cada familia, por cada hermano o hermana que está en este lugar, por las personas que quizás hoy llegan por primera vez. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu, primeramente en nosotros, Señor, nos convenza de lo que tenemos que hacer para agradarte y bendecirte. Pero aquellas personas que no te conocen, Señor, que tu Santo Espíritu, el poderoso Espíritu de Dios, obre de una manera sobrenatural, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y te pedimos, Señor, que todo nuestro ser esté atento para que tu palabra hable. Y, Señor, y usa mis labios, que no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Que solamente tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos. Un voluntario, ¿qué tema estamos tocando? Que comenzamos a tocar. ¿Cuál? Con un micrófono nomás. ¿Con qué, mi hermana? ¿Qué tema estamos tocando? Y hubo un silencio en Apocalipsis, un silencio como de 30 segundos. Adoración. Adoración, muy bien. ¿Y qué es adoración? De lo poquito que alcanzamos a adelantar. Que nos acordemos, ¿qué es adoración? Vinieron el domingo pasado, ¿sí? Listo. Decíamos primeramente que es la actividad, la actividad principal, primordial, que tiene todo ser humano creyente, como es el de adorar. ¿El de adorar a quién? Al Dios Todopoderoso, que es el único que es digno de nuestra adoración. Y estábamos en un momento importante que quizás quedó un poquito no digamos confundido. Quiero que repasemos rápidamente Deuteronomio capítulo 26 para que miremos unos principios importantes que veíamos como en el llamado que el Señor hace a su pueblo, en las exigencias que le hace a su pueblo, son principios que los podemos aplicar a nuestra vida. Y mirábamos que esos principios los aplicamos a nuestra vida con el fin de saber adorar. ¿Y por qué adorar? ¿Y a quién adorar? Entonces, cuando mirábamos Deuteronomio capítulo 26 y les decía que habían 4 puntos importantes. El reconocimiento. Quiero que alguien, por favor, lea el versículo 3 del capítulo 26. Listo, mi hermana, gracias, rápidamente. Y se alista mi hermano ahorita con el 5 y el 7. El versículo 3, ¿qué dice? Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en estos días y le dirás: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Listo. Declaro hoy es lo que está diciendo y lo que tiene que decir el pueblo. Ese es el reconocimiento para entender, comprender y aceptar que el Señor les está prometiendo eso. Declaro hoy, Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró. Entonces es el reconocimiento que tienen ellos al decir que todo lo que viene es de Él. La aplicación a nosotros desde hace 8 días es lo mismo, que tenemos que reconocer que lo que tenemos, que lo que somos y que lo que hacemos es por obra y gracia de Él. Nada ha sido nuestro. No, que yo me esfuerzo mucho en trabajar, sí, pero el Señor le da la fortaleza, el Señor le da los recursos, el Señor le da los tiempos, le da la salud. O sea, el Señor nos da todo. Todo lo primero que tenemos que nosotros reconocer para
Adorar a quien tiene que adorar es que tenemos que entender y comprender que todo viene de Él. Es lo que está diciendo el pueblo de Israel. Declaramos hoy que esa tierra no la ha dado tú. Era un pueblo insignificante al que el Señor tomó la decisión y llevarlo a esa tierra prometida. Entonces, reconocimiento. Importante que reconozcamos que lo que usted es, que lo que yo soy, que yo lo que hago, que lo que he procurado hacer o lo que he alcanzado solamente viene de parte de Dios. ¿Listo? Versículos 5 y 7, mi hermano Mike. Es la palabra de Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Listo? ¿Qué está pasando ahí? Ellos están conociendo de dónde lo sacó Él y quiénes eran. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, éramos, o nuestro padre era un extranjero. Éramos pocos y estábamos afligidos bajo el imperio de Egipto. Esto es lo que ellos están reconociendo, conociendo quiénes eran. Y nosotros también tenemos que conocer de dónde nos sacó el Señor. Cada uno de ustedes sabe de dónde lo sacó el Señor, ¿no? Yo sé de dónde me sacó el Señor. Él dice que lo vil y menospreciado nos ha sacado para avergonzar. Pero sabemos de dónde nos ha sacado, de qué mundo, cuál era nuestro opresor, cuál era nuestro amo. Estoy hablando en términos personal, mi amo era Satanás y mi deleite era el pecado. El Egipto, ese era mi vida. Pero ahora tengo conocimiento de dónde me sacó el Señor y no fue por una obra mía. El pueblo de Israel reconoce que ellos no hicieron absolutamente nada para que el Señor los sacara de allá. Éramos pocos. Y éramos esclavos. Está reconociendo el pueblo de Israel. Reconocen quién es Dios, conocen quiénes son ellos. Ahora, cuando seguimos en el versículo 8 y 9, un voluntario rápidamente del mismo texto, Deuteronomio capítulo 26, ahora el 8 y el 9. Dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Mire que dice, nos sacó, fue el Señor. Nos trajo el Señor y nos dio, es el Señor. Y eso es el agradecimiento que nosotros, como creyentes, el pueblo de Israel lo está diciendo, están agradecidos por lo que el Señor hizo. Ahora nosotros debemos tener agradecimiento hacia el Señor. Yo debo tener agradecimiento de dónde me sacó, a dónde me llevó y a dónde voy a estar. Entonces, en una acción de gratitud, y por eso le decimos, gracias Señor, porque por tu misericordia no fuimos fulminados, no fuimos consumados. Fue por pura misericordia que se acercó a mí y a cada uno de nosotros, porque nosotros ninguno somos dignos de esa salvación. Pero a Él le plació acercarse a nosotros. Eso hizo con el pueblo de Israel. Entonces tenemos reconocimiento de quién es, el conocimiento de quién soy yo y ahora agradecimiento. Cuando comienza ese texto en el versículo 2, Él les está diciendo, entonces, voy en el versículo 2 del capítulo 26, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire que ahí también está reconociendo que los frutos los da el Señor, que la canasta el Señor le está diciendo es simplemente llenen de lo que yo les he dado. Y ahorita les voy a decir para qué lo van a hacer. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Hasta ahora colóquelas en una canasta. Siempre preguntamos, hoy se me olvidó preguntarle, ahora lo pregunto, ¿qué traemos hoy para el culto? ¿Cuál es la canasta que traemos? ¿De qué la hemos llenado? ¿La traemos vacía? ¿O la traemos llena de qué? ¿De lamentos?
de tristezas, de congojas, o traemos palabras de aliento, de ánimo, de exhortación. ¿Qué traemos en esa canasta? El Señor le está diciendo, saquen de los primicios, los colocan en esa canasta y ya les voy a decir qué van a hacer con ella. En una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí mi nombre. ¿Listos? Ahora yo les voy a dar un sitio donde ustedes lo van a llevar. Entonces, ese agradecimiento ahora se va a puntualizar, a verbalizar y a hacerse efectivo. Alguien que por favor nos lea, o lo voy a leer yo. Lo vas a traer a mi altar. Toma la canasta y lo trae a mi presencia. Y ahí es donde está la acción. Ahí es cuando el pueblo de Israel ha tomado esa canasta, ha reconocido quién es Dios, ha conocido su situación. Ahora en agradecimiento viene y presenta. Y hoy nosotros, o cada domingo, venimos a traer esa canasta en agradecimiento y en acción al Señor. Por eso se llama un culto de adoración, donde usted, mi hermano, y cada uno de nosotros tenemos un punto principal y una responsabilidad grande. Así como el pecado, y ahorita recordamos el pecado de Acán, afectó toda la nación, también nuestra comunión con el Señor durante la semana, llenando esa canasta, llenando esa artesa, para venir y traerla, también va a afectar el culto. Porque la pregunta es, ¿a qué venimos a culto? Si decimos que venimos a adorarlo, entonces el que es digno de adoración, el hermano Víctor ayer colocaba un mensaje que decía que sea nuestra prioridad o lo principal. Y creo que es más arriba, no lo principal, es mi prioridad, es venir a adorar al Señor. No es lo principal, es lo prioritario. Entonces, mis hermanos, nosotros toda la semana tenemos que tener comunión con el Señor, tenemos que tener intimidad con el Señor, tenemos que sentarnos a la mesa con Él, para que cuando vengamos aquí cada uno de nosotros verdaderamente podamos colocar lo nuestro. O traemos una canasta vacía o traemos una canasta llena, o traemos un perfume, un frasco de alabastro nuevo, o lo traemos roto. ¿Recuerdan la mujer pecadora, no? Marta creo que se llama. Sí, Pepito, es Marta. Que cuando llegó a la cena ya, ¿qué hizo ella? Por sus pecados ella reconoció quién era el que estaba al frente, pero también conoció su estado. Y en agradecimiento sacó lo que más tenía ella, lo único que tenía era un frasco costoso, y el perfume interno era mucho más costoso. No estamos hablando de Herrera, ¿cómo se llama esa marca ahorita, la más costosa? Esa, cualquiera de esas. Y lo coge, lo rompe y hace lo mismo que dice adoración. Es postrarse delante del Señor, inclinarse delante del Señor, ir a sus pies para poder entregar algo. Eso es adoración. Y usted y yo y todos los creyentes estamos llamados a adorar, individual y colectivamente. Pero vuelvo y repito, mis hermanos, si nosotros no estamos teniendo intimidad, comunión, relación con el Señor, pues el domingo vamos a traer unas canastas desocupadas y vamos a traer nuestros frasquitos todavía llenos, cuidándolos. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, bueno, primero, ¿quién inicia o quién demanda más bien de la adoración? ¿El hombre o Dios? Dios. Cuando toma a su pueblo y van por el desierto, le dice a Moisés y le da unas direcciones importantes. Van a hacer un tabernáculo, y en el tabernáculo va a venir la presencia de él, y él quiere tener comunión con su pueblo, y le da unas directrices importantes, unos sitios primordiales: el lugar santísimo y el lugar santo, porque él quiere tener comunión con su pueblo, y su pueblo tiene que tener comunión con él. Tienen que adorarlo, reconociendo lo que hemos visto.
Luego que están en el tabernáculo, en el templo, pasa exactamente lo mismo. Ya es un lugar mucho más grande, ya es un lugar estable, donde ellos han tomado posesión de la tierra prometida, que ya vimos cómo fue la conquista a través de Josué y el desarrollo de cómo los pueblos, todas las tribus se establecieron. Pero había un sitio donde él demandaba que los judíos fueran y le llevaran su ofrenda, su olor agradable. Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay una conversación importante. Después de Nicodemo, ¿con quién habla? Después de hablar con Nicodemo, ¿con quién habla Jesús? Un micrófono, por favor. Gracias, hermano patinador. Con la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿cierto? Y en esa conversación el Señor le enseña, le guía a que ella debe adorar, porque Cristo vino a buscar pecadores, ¿sí o no? ¿Y el Padre qué vino a buscar? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todavía no, pero bueno, ya dejémoslo ahí. El Padre envía a su Hijo a rescatar lo que se había perdido, porque Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores, y eso lo incluye a usted y me incluye a mí, y tengo que hablar, entonces siempre hablo de mi nieta, de 5 años, que ya va para 6, y es una pecadora, pero un día tiene que ser confrontada con su pecado, y el hombre no puede hacer nada para acercarse a Cristo, a acercarse a Dios. Entonces a través de Cristo Dios presenta la solución al hombre, y él vino. Pero en esa conversación él la va a guiar para darle a entender verdaderamente qué es lo que demanda del hombre. Verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay 3 elementos importantes para decir quiénes pueden adorar. Primero, tiene que ser nacido de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, pues no puede adorar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en esa persona. Recordemos que el primer acto maravilloso que hay cuando una persona nace de nuevo es que el Espíritu Santo viene y toma posesión no, viene y, ¿cuál sería la palabra? Gracias, habita, tabernacula, eso, que me queda difícil el pluscuamperfecto de tabernacula, viene y toma, ¿cierto? Está en mi cuerpo, está en el cuerpo del creyente, por eso Pablo demanda que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, cuando el pecador redimido nace de nuevo, el Espíritu Santo viene y toma control de su vida y comienza a llevarlo a hacer cosas que él antes no quería hacer, no le nacían hacer. ¿Por qué? Porque estaba enclaustrado en mi pecado. El Espíritu Santo es el único que verdaderamente da vestigio de que una persona es nacida de nuevo y que puede adorar. Porque Él es el que incomoda, molesta, inquieta, estorba para que tengamos comunión delante del Señor todos los días. Pero hay veces decimos, Señor, yo estoy cansadito, y viene la conmiseración, pobrecito de mí, y es que estoy tan cansado, ya estoy viejito, estoy muy joven, bueno, cualquier cantidad de excusas. No, pero el Señor demanda que tengamos comunión con Él porque Él quiere tener comunión. Y por eso necesitamos del Espíritu Santo. Una mente centrada en Dios. Tenemos muchos distractores, demasiados, y ustedes los conocen, que no nos dejan centrarnos en Dios. Vamos a leer, vamos a orar y comienzan a llegar. Estamos acá y estamos pensando en cualquier cantidad de cosas, y estamos más preocupados por lo que está pasando a mi alrededor que verdaderamente aquel que es digno de adorar. Cuando estamos leyendo la palabra nos pasa lo mismo. Bueno, me pasa a mí, de pronto a algunos de ustedes no les pasa. Cuando estoy orando, vienen las distracciones. Necesitamos tener una mente centrada en Dios, renovada por la verdad, y ahorita vamos a mirar la verdad. También debe haber un corazón puro y arrepentido. Nosotros recordamos el suceso de David, y creo que es en el Salmo 51 donde él derrama, o en el 37, donde él derrama su corazón porque se da cuenta y dice que
mejor dicho, le está doliendo todo. Se está adelgazando, los huesos, todo por el pecado que no ha confesado. Pero cuando él confiesa y reconoce lo que está pasando en su vida cambia, se transforma porque el Señor le perdona, lo restaura y él comienza a adorar, a bendecir, a glorificar y a exaltar al Señor. Y por eso es la cantidad de salmos que él escribe y toda la obra que él comenzó a hacer. Y por eso delante del Señor es el hombre que es conforme al corazón de Dios, aunque era un pecador y cometió un pecado grave que tuvo circunstancias y consecuencias graves en su vida. Quizás a nosotros nos pasa lo mismo. No estamos exentos de pecar. Y cuando pecamos, el Señor está ahí. Y el Espíritu Santo nos hace reconocer, nos hace levantar y venir delante de Él. Y porque 1 Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, y para confesarlo yo lo reconozco, que he pecado, entonces vengo delante del Señor y Él me perdona. Y ahora puedo volver a restaurar mi relación con el Señor y ahora lo puedo adorar. Pero si traigo la canasta vacía, si pasó el lunes, el domingo llegamos a la casa y guardamos la Biblia, y el otro domingo la sacamos, y entre semana ¿qué le colocamos a esa canasta? ¿Qué traemos acá al santuario? ¿Qué traemos al templo? ¿Qué traemos a la comunión? ¿Qué traemos a la iglesia? ¿Qué traemos al culto? Puntos importantes para poder adorar en espíritu. Porque cuando el Señor le dice a la samaritana que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y que es la verdad. Eso dijo Pilato, ¿no? Y Pilato se fue. No escuchó lo que el Señor le iba a decir que era la verdad. ¿Y qué es la verdad? Le dijo Pilato. Y el Señor le iba a decir, él se fue. Regáleme la siguiente, por favor. Y la verdad tiene que ver con la palabra. Allí es donde está revelado Dios. Y la única forma, o la forma más efectiva de conocer a Dios, es a través. Jeremías 9:23 creo que dice. 8:23, siempre me confunde el texto. Los dejo como tarea. Gracias a los teólogos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el fuerte en sus sino que si tiene de qué alabarse, si quiere que lo reconozcan, en entenderme y conocerme. Pregunta: ¿cuánto tiempo tenemos para conocer a Dios? Hasta el día que esté en el ataúd. Y si no lo aprovechamos, ¿con qué nos vamos a presentar? Y cada domingo, ¿qué vamos a traer? Jesús le dijo a su padre: tu palabra es verdad. Eso es lo que dice Juan 17. Tu palabra es verdad. Y la única forma que nosotros, usted, yo, cualquier creyente quiere adorar al Señor es con base a lo que dice la palabra, porque Él es digno, porque Él demanda y porque Él tiene unos requisitos. No cualquiera puede presentarse. El limpio de manos, el de corazón y el de labios cambiados. Tu ley es verdad. ¿Qué quiere decir lo mismo? Tu palabra es verdad. Y tu palabra es verdad. En el Salmo 119. Y hay muchos textos que nos dicen: la palabra es la verdad. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, cuando el Espíritu Santo verdaderamente habita en la vida de un creyente, pero ese creyente lo deja que actúe, es cuando podemos estar, Efesios creo que es lo que dice, que seamos llenos del Espíritu Santo, es que Él verdaderamente controle absolutamente todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y así nosotros podemos tener una vida de adoración, porque eso también quería mirar. Mire que hay una vida de adoración individual. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, desde la 1 de la mañana hasta las 12 de la noche, todo el día. Y el domingo como corporación, como grupo, como cuerpo, venimos y cada uno traemos de lo nuestro. ¿Nos han invitado a fiestas? Bueno, ahora ya no, eso es una palabra. ¿Nos han invitado a reuniones? Cada uno lleva, ¿cierto? Cuando vamos a compartir, cada uno lleva.
y lleva de lo que la persona ha cultivado. Y cada uno coloca su presente y todos se benefician. Pero ¿qué tal un compartir y ninguno lleva nada? ¿Qué traemos, mis hermanos, cada domingo? ¿Cuál es nuestra actitud cuando se está exponiendo la palabra? Cuando se está cantando la palabra, cuando se está leyendo la palabra, cuando se está enseñando la palabra. ¿Qué hacemos entre semana? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Verdaderamente está cautivada por pensamientos a Cristo, a Dios? ¿Estamos direccionados por el Espíritu Santo? Debemos reconocer quién es Él. Debemos conocer quiénes éramos. Debemos agradecer por lo que Él ha hecho. Y tenemos que traer. Todos los días de nuestra vida es un día y una vida de adoración. La invitación es esa, mi hermano, mis hermanos. ¿Qué tipo de adoración tenemos a diario cuando venimos acá? ¿Qué traemos? O la canasta, siempre recordemos, traigo la canasta llena o traigo el frasco de alabastro ahí debajo de mi brazo, sin romper. O traigo la canasta llena y el vaso, el frasco roto. Pablo en Romanos capítulo, Pedro se la sabe, capítulo 12, versículo 1 y 2, nos insta, ¿cierto? A que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis. ¿Y cuándo presentamos nuestro cuerpo? Todos los días, en sacrificio vivo, agradable, santo al Señor. Y que no nos conformemos a este siglo, sino que en nuestra mente, sino que seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo se cambia la mente? Y cuando cambian mis pensamientos, cambian mis palabras, y cuando cambian mis palabras, las acciones son. Entonces el reto, mis hermanos, es que apliquemos ese texto a nuestras vidas, que verdaderamente seamos transformados. Nos quedan 20 minutos. Vamos a hacer, cada uno tiene una fichita, ¿cierto? ¿Quién tiene una ficha verde? Y ese ganó un tamal. ¿Quién tiene la ficha verde? ¿Ese es verde, mi hermana? Entonces reclama un tamal al final, por favor. No, la ficha. Por favor, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Hay unos textos bíblicos que ya se los voy a entregar. Vamos a hacer, ya mi hermana, 6 grupos, rápidamente. El grupo número 1 se va a hacer, todos los que tienen el número 1, pero ya ahorita se van a hacer acá. El número 2 después de la puerta. El número 3 allá al frente donde está mi hermano Daniel. El número 4 a este lado, el 5 y el 6. Creo que no hay más de 6 personas. Por favor, un momentico. Un momentico. Gracias, mi hermana. Buenos días, se sienta, por favor. Gracias. Hay unos textos bíblicos. Vamos a sacar, me regalan esto están. ¿Cuáles son los componentes o elementos, para que quede un poquito claro lo que vamos a hacer en esos textos bíblicos, y quizás hay algunas repeticiones? ¿Cuáles son los componentes o elementos del culto en la iglesia cristiana? ¿Y qué constituyen un verdadero servicio público bíblico de adoración? O sea, en esos textos vamos a encontrar elementos que dicen, esto es lo que se debería practicar en la iglesia. Yo no sé si lo practicamos acá. Una vez que los hemos identificado, la pregunta es, ¿para qué o qué importancia tiene ese elemento? Me hago entender. Si nosotros nos tenemos que alimentar, ¿cierto? ¿Sí? Sí, nos tenemos que alimentar. ¿Por qué tenemos que alimentarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no para? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita unos nutrientes, ¿cierto? Entonces, es el por qué. Son importantes esos elementos que vamos a encontrar. Yo dejé espacio para 5. Usted puede encontrar 4, 6 u 8, no hay problema. Lo vamos a hacer en 18 minutos. Entonces, el número 1 allí, los que tienen la tarjeta, el número 1 rápidamente, ustedes son jóvenes, rápido. El número 2 al lado donde está, después de la puerta.
El número 3, ¿dónde está mi hermano Daniel? El número 4, aquí donde está mi hermano Pablo, o mi hermano John, sí. El número 5, ¿dónde está mi hermana Marta? Y el número 6. Dejen las sillas, no, dejen las sillas. Vamos a trabajar de pie. Vamos a trabajar de pie. Momento que encontró, voy a preguntar, qué pena. Mi hermana Claudia, es que, sí, el apellido de su merced, eso. Un elemento que encontraron en su grupo, mi hermana. El micrófono, por favor. La hermana Claudia Bernal. En el punto 1, la perseverancia, la comunión y la oración. No, Claudia Bernal. Yo escuché otra voz, dije, ¿cómo así? Gracias, mi hermana Claudia. Oración, comunión. Duro. Oración. Uno. Oración. Oración. ¿Por qué es importante? Es importante porque es como la forma como nos comunicamos con el Señor, por medio de la oración, y que exponemos todas nuestras peticiones a Él y le damos nuestro corazón. Listo. Pregunta a todos. En el culto que llevamos a cabo aquí para adorar al Señor, ¿oramos? ¿Sí oramos o no oramos? Alguien que levante la mano y diga que no hay problema. Esa era la rapidez. Listo. Entonces, un elemento importante, la oración. Mi hermana Daniela, Alejandra. En su grupo, otro que no sea la oración. Perseverar en la doctrina. ¿Y eso por qué es importante? Porque hablábamos que es el fundamento de nuestra comunión, la doctrina. La doctrina. ¿Alguien tiene algo que agregarle si tenía ese punto? Porque es importante. Cortico, mi hermano David, por favor. Nos quedan 32 segundos. Sí, señor. Básicamente, la doctrina es como hablar el mismo idioma. Estamos entendiendo lo mismo para tener un mismo sentir. Perseverar, ¿cierto? Aquí creo que la parte importante es la perseverancia, o sea, el que siempre se esté hablando de la doctrina. Listo, muchas gracias. Mi hermano John Ladino. Yo tenía un profesor de música que miraba para allá y estaba señalando allí. John Ladino. Mi hermano John, en su grupo. Mi hermano, es que doctrina de los apóstoles, porque pueden haber muchas doctrinas y allí la palabra nos está enseñando que es la doctrina de los apóstoles. Muy bien, gracias por complementar. La doctrina de los apóstoles. Eso es importante porque puedo venir con una doctrina diferente y ustedes van a aplaudir y listo. Y no, es la doctrina de los apóstoles, la que está acá. ¿Es importante la doctrina de los apóstoles? ¿Y pero por qué, mi hermano, el esposo de Karen? Recuerden que ya tengo 82 años. La doctrina es importante porque, como lo mencionó David, es el mismo idioma. Cuando hablamos el mismo idioma nos podemos entender y podemos saber por qué estamos haciendo las cosas, por qué venimos a congregarnos, por qué oramos. Sí, de ahí depende todo lo demás. Ojo, que no solamente es que sepamos, sino que hagamos. Podemos saber mucho y hasta ahí llega la doctrina. La buena doctrina, la sana doctrina es cuando usted y el creyente lo pone en práctica, porque no solamente quedan como los del Centro de América, se llaman los dominicanos, cabezones, y nada de acción. Mi hermana Valentina Páez, porque creo que hay hartas Valentinas, un elemento diferente a los otros que encontraron en su grupo. No, También Valentina, hermano. Que no los anoté. Pues también hablaba acerca de la comunión. La comunión, muy bien. ¿Y por qué es importante la comunión? Porque pues es reflejo también de el amor que el Señor ha derramado en nosotros, el que tengamos comunión, somos un mismo cuerpo. Muy bien. Entonces vamos ya en 4 a mi hermana Eulalia. Hablamos de que oramos aquí en este culto. Perseveramos en la doctrina de los apóstoles. No los veo muy convencidos. Eso. ¿Hay comunión? Ahora, ¿disfrutamos de la comunión
o nos parchamos, inmediatamente termina lo que parece es un culto de adoración, que tengo que ir a pagar la olla express y se me olvidó la comunión, el compartir, ¿cierto? Creo que son elementos importantes que vamos a tener esa hojita para seguirla desarrollando la semana. Si el Señor no viene antes del próximo domingo, nos vemos en el cielo, y si no, pues seguimos hablando. Importante que lo puedan desarrollar y que eso se interiorice. Que si decimos que tenemos comunión, pues vamos a partir de la comunión. Que si decimos que la enseñanza es importante, pues que lleguemos a las 9:25. Porque es que a las 9:25 también hacemos comunión y tomamos tinto. Ustedes no sabían que hay tinto a las 9:25, y los primeros que llegan generalmente les dan tamal o buñuelo. Entonces, pero bienvenidos también las personas que nos están visitando por primera vez. Por favor, se ponen de pie. ¿Nos pueden dar sus nombres? María Inés. ¿Listo? María Inés, la iglesia le dice. Gracias. Y ahora Miriam, y la iglesia le dice. Qué pena, vamos a ser repetitivos a ver si. Y bueno, entonces, es muy caballeroso. Listo. Tranquila. ¿Y cómo me recuerda el nombre? Me recuerda el nombre, que yo sufro lo mismo. Melba. Y me imagino que es el esposo. Listo. ¿Y el esposo de Melba? Enrique. Gracias. Oremos, mis hermanos, y terminamos. Oremos. Pensemos un momentico, reflexionemos acerca de lo que estuvimos leyendo allí, mis hermanos. Ahí en su corazón, interiorícelo y podemos orar. Padre Santo y Dios maravilloso, oramos, Señor, porque tu Santo Espíritu traiga verdadera convicción de lo que hemos visto, bendito Dios, de lo que hemos acercado, de lo que es verdaderamente un acto de adoración, un acto continuo de adoración con nuestras vidas, Señor. Que verdaderamente nuestro cuerpo, Señor, todo nuestro ser sea una ofrenda grata para ti, Señor. Y qué mejor, Señor, que cuando nos reunimos cada domingo podamos venir cada uno y colocar nuestra ofrenda, Señor, para que suba un sacrificio agradable a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por las personas que han escuchado, Señor, la enseñanza. Igualmente oramos, bendito Dios, para que los que no te conocen puedan acercarse a ti. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.